Mark Boland vivió intensamente, brilló con luz propia y nos dejó demasiado pronto. Desde la cima de su estrellato hasta su trágico final hubo luchas ocultas, sombras de dolor y decisiones que lo llevaron por un camino peligroso. ¿Qué fue lo que realmente provocó la trágica muerte del icónico músico de rock? Acompáñanos a descubrir los detalles trágicos que marcan la caótica vida de Mark Boland. Mark Boland, cuyo nombre de nacimiento era Mark Feld, nació el último día de septiembre de 1947 en el Hospital Hackney, en el este de Londres. Creció cerca de allí, en el número 25 de Stoke Newington Common, en el distrito de Hackney. Era el segundo hijo de la familia. Su padre, Simeon Feld, conocido por la mayoría como Sid, trabajaba como vendedor de cosméticos y anteriormente había sido camionero. Su madre, Phyllis Winifred Adkins, era originaria de Fulham, en Londres, y se ganaba la vida regentando un puesto en el concurrido mercado de Berwick Street, en Soho. La vida en Hackney era sencilla, pero marcó a Boland en muchos sentidos. Más tarde la familia se mudó a Wimbledon, en el suroeste de Londres. Fue allí donde el joven Mark Feld quedó fascinado por los sonidos crudos del rock and roll primigenio. Desarrolló un profundo amor por la música de leyendas como Gene Vincent, Eddie Cochran, Arthur Crudup y Chuck Berry. A menudo se le podía encontrar pasando horas en los animados cafés del Soho, especialmente en el famoso Two Eyes Coffee Bar, empapándose del ambiente vibrante y soñando con convertirse él mismo en una estrella. Boland asistió a la escuela primaria Northwold en Upper Clapton. Fue durante esta época cuando ocurrió algo que le cambió la vida. A los 9 años recibió su primera guitarra y desde ese momento su pasión por la música no hizo más que crecer. Con entusiasmo formó una banda de skiffle e incluso tocó la guitarra en un pequeño grupo llamado Susie and the Hula Hoops, cuya cantante era nada menos que la joven Helen Shapiro, que por entonces tenía solo 12 años. Boland solía llevar su guitarra al colegio y tocar para sus amigos durante los recreos en el patio, reuniendo a pequeños grupos de personas atraídas por su encanto y energía musical. Sin embargo, su paso por el colegio no duró mucho. A los 15 años fue expulsado tras un altercado con la dirección del colegio. Reaccionó al castigo con una actitud desafiante que definiría su carrera. Siendo adolescente y buscando su lugar en el mundo, Boland dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Consiguió un pequeño papel como extra en una serie de televisión llamada Orlando, donde interpretaba a un personaje moderno. Casi al mismo tiempo se unió brevemente a una agencia de modelos y se convirtió en la imagen de la tienda de ropa masculina John Temple. Apareció en su catálogo e incluso su imagen se utilizó para exhibiciones de cartón a tamaño real en los escaparates. En 1962, la revista Town lo presentó bajo su nombre real Mark Feld, en un reportaje fotográfico sobre la creciente cultura mod, lo que le dio visibilidad en el mundo de la moda. En 1964, la carrera de Boland dio un giro más serio cuando conoció a Jeffrey Delaroi Hall, quien se convirtió en su primer representante. Con la ayuda de Jeffrey, grabó un tema de gran calidad titulado All at Once. Esta canción, que tenía el sonido limpio y pegadizo de su ídolo, Cliff Richard, permaneció inédita en vida de Boland, pero resurgió décadas después, en 2008, como una pieza de colección. Marcó uno de sus primeros pasos profesionales en la música. Poco después, Boland adoptó el nombre artístico de Toby Tyler. Se mudó con Alan Warren, un antiguo actor infantil que se convirtió en su segundo representante. Warren creía en el talento de Boland y le brindó una valiosa oportunidad para acercarse al corazón de la escena musical. Boland, siempre con su guitarra a su lado, pasaba largas horas tocando y componiendo canciones. También le gustaba usar una gorra de pana inspirada en su ídolo musical de la época, Bob Dylan.
Durante este periodo, Warren le organizó una sesión de fotos e incluso le reservó tiempo en el estudio, ayudándolo a grabar versiones preliminares de canciones como Blowin' in the Wind y The Road I'm on Gloria. Aunque una canción titulada You're No Good fue enviada a EMI, no fue aceptada. Finalmente, Warren vendió el contrato y las grabaciones de Boland a su casero David Kirch por una pequeña suma para cubrir el alquiler impagado. Sin embargo, Kirch no tenía mucho interés en representar a un joven músico y no hizo nada con las grabaciones. La decidida madre de Boland confrontó a Kirch más tarde exigiéndole que cancelara el contrato, y Kirch accedió. Las cintas perdidas de aquellas primeras sesiones desaparecieron durante más de 25 años antes de reaparecer en 1991. Cuando finalmente se publicaron en 1993, ofrecieron a los fans una visión excepcional de los inicios de la extraordinaria trayectoria de Boland. Estas grabaciones capturaron los primeros destellos del talento que más tarde lo convertiría en un brillante ícono de la historia de la música. La verdadera trayectoria de Marky Boland en el mundo de la música comenzó en agosto de 1965, cuando firmó un contrato con Decca Records. En aquel entonces, su nombre artístico cambió varias veces antes de adoptar definitivamente el de Mark Boland. Circulan diversas historias sobre el origen de este nombre. Algunos decían que se inspiró en el actor James Boland, mientras que otros creían que era un juego de palabras con el nombre de Bob Dylan. El propio Boland mencionó en una ocasión que Decca Records lo había elegido para él. Con este nuevo nombre grabó su primer sencillo titulado The Wizard. Para esta canción contó con las Lady Birds como coristas, quienes más tarde se harían famosas por su trabajo con el comediante Benny Hill. La música fue interpretada por músicos de estudio profesionales y la producción estuvo a cargo de Jim Economides con Mike Leander como director musical. Cabe destacar que la grabación contó con la participación de los famosos Jimmy Page y Big Jim Sullivan a la guitarra. El álbum The Wizard se publicó en noviembre de 1965, marcando la entrada oficial de Boland al mundo de la música grabada. Poco después, Boland grabó dos canciones más, Reality y Song for a Soldier, ambas con un estilo folk que recordaba a artistas como Bob Dylan y Donovan. Sin embargo, estas canciones permanecieron ocultas durante muchos años y solo se publicaron de forma limitada en 2015 en un pequeño disco de vinilo. Por esa misma época, Boland también grabó una canción titulada That's the Bag I'm In, escrita por Fred Neil, pero este tema nunca se publicó oficialmente. En 1965, Boland inició su primera relación seria con Teresa Whitman, pero la terminaron en 1968 cuando conoció a June Ellen Child. Boland y June se enamoraron rápidamente y se fueron a vivir juntos pocos días después de conocerse. June había sido secretaria de Black Hill Enterprises, empresa que también representaba a Syd Barrett, uno de los ídolos de Boland con quien June había tenido una relación sentimental. Desempeñó un papel importante para que Boland ganara mayor reconocimiento y éxito en el mundo de la música. En junio de 1969, Boland lanzó su segundo sencillo oficial, The Third Degree, junto con su cara B, San Francisco Poet, un homenaje a la generación beat de escritores. Lamentablemente, ninguna de estas canciones logró entrar en las listas de éxitos. Después, Boland se presentó en casa del manager musical Simon Napier Bell, declarando con total seguridad que estaba destinado a ser una estrella. Intrigado por la energía que Boland transmitía en sus canciones, Napier Bell decidió reservar una sesión de grabación de inmediato. La mayoría de las canciones de esta sesión no se publicaron hasta años después, en 1974, en el álbum The Beginning of Doves. Solo una canción de estas grabaciones, Hippie Gumbo, se lanzó en aquel entonces. Era una melodía folk oscura y peculiar, pero
Al igual que los trabajos anteriores de Boland, no tuvo éxito. Curiosamente, otro tema de esta época, You Scare Me to Death, acabó utilizándose en un anuncio de pasta de dientes. Más tarde, en 1982, esta canción y algunas otras se reeditaron con nuevos instrumentos en un álbum del mismo nombre. Napier Bell, que representaba a grupos tan conocidos como The Yardbirds y John's Children, pensó inicialmente en incorporar a Boland a The Yardbirds. Finalmente, decidió que Boland encajaría mejor con John's Children, que necesitaban un compositor. Aunque tuvieron cierto éxito en sus actuaciones en directo, las ventas de sus discos fueron decepcionantes. Boland sí compuso una canción para ellos, Desdémona, que llamó la atención pero fue censurada por la BBC debido a su letra atrevida. Tras una gira caótica por Alemania con The Who, decidió tomarse un respiro para replantearse su camino. Durante este descanso no solo escribió canciones, sino también novelas fantásticas y poemas. Incluso afirmó haber pasado un tiempo con un mago en París, quien le reveló algunos conocimientos secretos, aunque la verdad sobre esta historia no está clara. Muchos creen que el supuesto mago era en realidad el actor estadounidense Riggs O'Hara, con quien Boland había viajado a París en 1965. Con nuevas ideas en mente, la composición de Boland alcanzó un nuevo nivel. Cuando John's Children tuvo problemas, incluyendo la confiscación de su equipo por parte de su discográfica, Boland decidió que era hora de empezar algo nuevo. Formó su propia banda, Tyrannosaurus Rex, con el guitarrista Ben Cartland, el baterista Steve Peregrine Tuck y un bajista cuyo nombre prácticamente ha caído en el olvido. Boland organizó rápidamente una actuación en el Electric Garden y mediante un anuncio en Melody Maker reunió a los músicos el mismo día del concierto. Lamentablemente, la actuación fue un completo fracaso y el público los abucheó hasta que tuvieron que abandonar el escenario. Tras esta dura experiencia, Boland se quedó solo con Steve Peregrine Tuck, transformando Tyrannosaurus Rex en un dúo acústico. Boland tocaba la guitarra y cantaba, mientras que Steve se encargaba de diversos instrumentos de percusión y ocasionalmente tocaba el bajo. Este estilo minimalista le permitió a Boland centrarse en sus letras y melodías únicas. Su representante señaló que Boland perdió la confianza para tocar instrumentos eléctricos tras el desastroso primer concierto y optó por la música acústica más por miedo que por necesidad, a pesar de lo que Boland afirmó posteriormente. Como dúo, Boland y Steve lograron lanzar 3 álbumes. 2 de ellos alcanzaron el top 15 en las listas de éxitos del Reino Unido y también tuvieron un éxito moderado con la canción Deborah en 1968. Se ganaron un público fiel, sobre todo gracias al apoyo del locutor de radio John Peel. Un momento memorable para el dúo fue su actuación en el primer concierto gratuito de Hyde Park en 1968. Aunque Steve fue posteriormente expulsado de la banda tras una gira por Estados Unidos, el dúo ya había dejado su huella gracias a las letras ingeniosas y poéticas de Boland que los distinguieron del resto. En 1969, Boland publicó su único libro de poesía, El Brujo del Amor. Aunque la crítica no fue muy favorable, el libro se convirtió en un éxito inesperado, vendiendo alrededor de 40,000 ejemplares y convirtiéndose en uno de los libros de poesía más vendidos de Gran Bretaña en aquel entonces. A medida que el gusto musical de Boland seguía evolucionando, comenzó a incorporar más sonidos de guitarra eléctrica a la música de Tyrannosaurus Rex. Incluso compró una distintiva Fender Stratocaster blanca con un diseño de cachemire a Syd Barrett. Tras la sustitución de Steve Peregrine Tuck por Mickey Finn Boland, dejó que su faceta eléctrica brillara aún más. Su último álbum bajo el nombre de Tyrannosaurus Rex: A Beard of Stars finalizó con un potente tema titulado Elemental Child, que incluía un impresionante solo de guitarra claramente inspirado en Jimi Hendrix.
Este momento marcó un nuevo capítulo, ya que la música de Boland se acercaba al estilo glam rock, que pronto lo convertiría en una estrella. Mark Boland comenzó a explorar nuevas direcciones musicales, buscando algo más audaz y emocionante. Se hizo con una guitarra Gibson Les Paul Vintage especialmente modificada, y esta guitarra se convirtió en una pieza clave de su nuevo sonido. Incluso apareció en la portada del álbum T-Rex. Por esa época, Boland hizo un cambio importante al acortar el nombre de la banda a simplemente T-Rex. También trabajaba estrechamente con su productor Tony Visconti y juntos crearon Ride a White Swan. Esta canción se diferenciaba de sus trabajos anteriores, alejándose de los sonidos predominantemente acústicos y adoptando un estilo eléctrico y enérgico. El ritmo pegadizo, con palmas la guitarra eléctrica nítida de Boland y la potente percusión hicieron que el tema destacara. Aunque se grabó a mediados de 1970, tardó en escalar posiciones en las listas del Reino Unido, pero finalmente se convirtió en un gran éxito, alcanzando el número 2 a principios de 1971. Pero la chispa creativa de Boland no se detuvo ahí. Por esa época, también desarrolló un creciente interés por usar ropa de mujer, lo que lo hizo destacar aún más en la escena del rock de entonces. Animado por el éxito de Ride a White Swan, amplió T-Rex con la incorporación del bajista Steve Curry y el baterista Bill Legend. Con esta nueva formación creó Hot Love, un sencillo de 5 minutos rebosante de energía, con vibrantes arreglos de cuerda y un estribillo pegadizo e inolvidable. Cuando Boland interpretó esta canción en Top of the Pops, lució purpurina en la cara, un gesto que muchos consideraron el verdadero comienzo del glam rock. Su apariencia desenfadada y andrógina dejó una huella imborrable en el público y la canción se mantuvo en lo más alto de las listas británicas durante 6 semanas. Poco después lanzó Get It On, un tema más maduro y crudo que dominó las listas durante 4 semanas más. Cuando la canción llegó a Estados Unidos, se le cambió el nombre a Bang a Gong Get It On y alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard Hot 100. En 1970, Boland se casó con su novia June. Más tarde, en 1971, el sello discográfico de Boland Fly lanzó el tema Cheapster sin su aprobación. Sintiéndose traicionado, Boland aprovechó la oportunidad para dejar Fly Records, ya que su contrato acababa de expirar. Se unió a EMI, donde le dieron su propio sello, T-Rex Wax Company. Su nuevo sello discográfico incluso incluía su propio retrato en el logotipo. Aunque Boland no había apoyado el lanzamiento de Cheapster, la canción alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido y se convirtió en uno de los temas más aclamados de T-Rex. Con el tiempo, revistas musicales como Paste y Billboard la clasificaron como una de las mejores obras de la banda. Solo en 1972 consiguió 2 números 1 más con Telegram Sam y Metal Guru, ambos del álbum The Slider. También alcanzó el número 2 con canciones como Children of the Revolution y Solid Gold Easy Action. La popularidad de T-Rex se disparó. Sus discos se vendían como churros, y Boland se convirtió en la estrella de Born to Boogie, una película dirigida por Ringo Starr. Esta película incluía imágenes de conciertos en el Wembley Empire Pool, así como escenas filmadas en la mansión de John Lennon. Boland, junto con Ringo Starr y Elton John, improvisaron juntos creando una mezcla única de concierto y fantasía. Durante este periodo, T-Rex representó un asombroso 6% de todas las ventas de discos en el Reino Unido. En su apogeo se decía que vendían alrededor de 1,000 discos al día. A pesar de su éxito y de los numerosos discos de oro que recibieron, ningún sencillo de T-Rex fue certificado como superventas en el Reino Unido, en aquel entonces en parte porque la discográfica de la banda no pagaba por las certificaciones.
Boland se hizo famoso por sus llamativos trajes de escenario que solía incluir sombreros de copa boas de plumas y purpurina en los pómulos. Existen diferentes versiones sobre el origen de esta tendencia, pero se cree que la vio por primera vez en el tocador de su esposa, June Child, y decidió incorporarla a su look antes de una sesión de fotos. Sea cual sea la verdadera historia, este toque de brillo pronto se convirtió en su sello distintivo, y muchos otros músicos y fans siguieron su ejemplo. Durante el auge del glam rock, David Bowie, amigo y rival de Boland, también se estaba abriendo camino. Se conocían desde sus inicios en la escena musical underground. Boland incluso había tocado la guitarra en la canción de Bowie, Prettiest Star. Con el tiempo, sus carreras se cruzaron con frecuencia e incluso Bowie hizo referencia a T-Rex en su música. Esta conexión añadió un toque especial al movimiento glam rock. En 1973, Boland continuó explorando nuevos horizontes musicales. Tocó la guitarra solista junto a Jeff Lynne en varios temas de Electric Light Orchestra, aunque no siempre aparecía en los créditos. Más tarde, para sus propias grabaciones, incorporó coristas femeninas, con gran talento, aportando una nueva dimensión a canciones como Vaint the Century Boy, que alcanzó el número 3 en el Reino Unido, y The Groover, que llegó al número 4. Su álbum, Tanks, demostró su creciente interés por fusionar el rock con influencias del soul, el funk y el gospel. Aunque el sencillo Truck and Tyke no llegó al top 10, Boland siguió explorando nuevos sonidos. Al año siguiente, Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow demostró su interés por una música más rica y compleja. Amplió la banda incorporando al guitarrista Jack Green y a nuevos músicos de estudio, y le dio a su corista Gloria Jones un papel más importante con teclados y voz. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse y la formación original de T-Rex se disolvió. Además, el matrimonio de Boland con June estuvo plagado de problemas. Durante su relación tuvo varias aventuras extramatrimoniales, entre ellas una con la cantante Marcia Hunt en 1969 y otra con la artista Barbara Nassim en 1971. Las cosas se complicaron y en 1973 la pareja finalmente se separó después de que June descubriera que Boland tenía una relación con su corista, lo que puso fin a su conflictiva relación. A pesar de las dificultades, Boland y Gloria siguieron juntos. Un momento especial llegó a la vida de Mark Boland en 1975. Su pareja, Gloria Jones, dio a luz a su hijo, a quien llamaron Roland Boland. Aunque en el certificado de nacimiento figuraba como Roland Seymour Feld, la mayoría lo conocía por el nombre que llevaba el legado artístico de su padre. Ese mismo año, Mark Boland tomó la importante decisión de dejar atrás su vida de exilio fiscal en Estados Unidos y Mónaco y regresar al Reino Unido. Su regreso fue discreto al principio, pero poco a poco volvió a estar en el centro de atención. Boland retomó sus actuaciones con una modesta gira, reconectando lentamente con su público. Durante su recuperación, Boland apareció regularmente en el popular programa de televisión Supersonic, dirigido por su viejo amigo Mike Mansfield. También siguió publicando música nueva. Entre ellas se encontraba el sencillo New York City, que logró posicionarse entre los 15 primeros puestos de las listas de éxitos. Boland siempre había sabido adaptarse a los tiempos y para entonces ya había empezado a sucumbir a la creciente influencia de la música disco. Sin embargo, también se estaban produciendo cambios en la banda. A finales de 1976, Steve Curry, el último miembro que quedaba de la época dorada de T-Rex, decidió marcharse. Boland tuvo que formar una nueva alineación y lanzó Dandy in the Underworld, un álbum innovador que marcó un nuevo capítulo. Decidido a llegar a un público más joven, emprendió una gira por el Reino Unido
e invitó astutamente a la prometedora banda punk The Damned a actuar como teloneros. Muchos de los jóvenes presentes eran demasiado jóvenes para recordar los primeros años de gloria de T-Rex, pero Boland sabía que era su oportunidad para captar su atención. Más tarde, ese mismo año, se le presentó una nueva oportunidad cuando Granada Television le pidió que presentara su propio programa. Se llamaba Mark y tuvo 6 episodios. Boland aprovechó esta plataforma para llevar a la televisión tanto a bandas consagradas como a grupos emergentes, además de interpretar sus propias canciones. Para entonces había adelgazado y se parecía mucho a como era en la época dorada de T-Rex. El programa se emitía en ETT Feed, en horario de tarde ideal para un público joven, y rápidamente se convirtió en un éxito. En un episodio memorable incluso se reencontró con Andy Ellison, su antiguo compañero de banda de John's Children, que ahora lideraba el grupo Radio Stars. Durante el último episodio de Mark Boland, recibió a David Bowie como estrella invitada. Bowie interpretó Heroes casi al final del concierto, justo antes de que Boland subiera al escenario para cerrarlo. Mientras tocaban, Boland perdió el equilibrio y tropezó cayendo del escenario. Logró recuperarse y agarrar el micrófono con una sonrisa, y aunque no hubo tiempo para otra toma, el momento quedó grabado en la transmisión. Se convirtió en un momento memorable de la historia del programa. Aunque los coaches aparecían en muchas de las canciones de Boland, él nunca aprendió a conducir. Tenía un profundo miedo a morir joven, pues siempre creyó que no viviría más allá de los 30 años. Aún así, poseía algunos coches, entre ellos un Rolls-Royce blanco de los años 60. La noche de su fallecimiento, este coche estaba siendo utilizado por la banda Hawkwind. Boland, por su parte, viajaba como pasajero en un Mini 1275 GT conducido por Gloria Jones cuando regresaban de una cena en el restaurante Morton's Club de Londres. Tras cruzar un pequeño puente cerca de Barnes, en el suroeste de Londres, el coche se salió de la carretera, chocó contra una valla y luego contra un árbol. Boland falleció en el acto, mientras que Gloria Jones sufrió heridas graves. Desde aquel día, el lugar del accidente se ha convertido en un sitio de peregrinación para los aficionados. La gente sigue dejando flores y ofrendas junto al árbol donde ocurrió el accidente. El lugar conocido como el Santuario de Roca de Mark Boland está a cargo del grupo de acción T-Rex. Incluso ha aparecido en televisión, lo que demuestra lo profundamente que el recuerdo de Boland sigue conmoviendo a la gente. Su funeral tuvo lugar el 20 de septiembre de 1977 en el crematorio de Golders Green, al norte de Londres. Sus cenizas fueron depositadas bajo un rosal y numerosos músicos famosos asistieron a la ceremonia, entre ellos David Bowie, Rod Stewart, Tony Visconti, Steve Harley y Boy George. Boland, con buen criterio, había creado un fideicomiso para administrar su patrimonio, asegurándose así de que su hijo contara con cierto apoyo financiero. Las estimaciones de la fortuna de Boland al momento de su fallecimiento la situaban entre 20 y 30 millones de libras, una suma considerable que permanece protegida por un fideicomiso. La influencia de Mark Boland en la música no terminó con su muerte. Dejó huella en muchos estilos, desde el glam rock hasta el punk e incluso el indie y el rock alternativo. Artistas como Freddie Mercury se inspiraron en su estilo atrevido, mientras que guitarristas como Johnny Marr de The Smiths admiraban su sonido inicial. Grupos como Siouxsie and the Banshees honraron su legado versionando su música, y artistas más jóvenes de los años 80 como Boy George solían hablar de cómo el estilo y el espíritu de Boland habían inspirado sus propias trayectorias. Si te gustó este video, dale a me gusta. Suscríbete al Taztele en Nobles Arcant si vale vis a Paris en tu Fichtide.